Dios sabe que usted ha puesto su hombro, Dios sabe que usted ha aportado, Dios sabe que usted ha orado para que todo el retiro sea de bendición y así fue. Estamos muy contentos, muy satisfechos de ver cómo Dios obra, cómo Dios hace, cómo Dios mueve, cómo Dios toca, cómo Dios revela, cómo Dios redarguye, cómo Dios convence, cómo Dios saca luz y cómo Dios también nos consuela. Así que toda la honra y toda la gloria sean para el Señor. Abrimos las Escrituras al Evangelio de Juan, capítulo número 11. Sé que a veces parezco disco rayado, pero el Señor siempre en citas muy comunes, siempre inquieta mi corazón y le pido al Señor que así como yo, usted también pueda recibir su palabra y su mensaje, su consejo, su advertencia, su consolación. Dice así el versículo número 1, Juan capítulo número 11 y versículo número 1. El tema es el trato y sus propósitos. El trato y sus propósitos. O podríamos también llamarle, pero solo como segundo nombre que se le podría dar, es el fruto del trato. El fruto del trato. Pero nos vamos a quedar con el trato y sus propósitos, es más amplio. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga. Señor y Padre amado, oramos para que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón, que podamos aprender, que podamos edificarnos, también que podamos ser consolados por medio de ella. Bendice a nuestras familias que están fuera del país, a nuestros hermanos que están fuera del país y también a nuestros hermanos que están conectados con nosotros en esta mañana. Sé propicio, Señor, con ellos, así como con nosotros. Solo de ti puede venir las fuerzas. Aumenta nuestra fe, que nuestra esperanza crezca, Señor, y que la paciencia pueda permanecer en nosotros hasta en el último momento necesario. En el nombre de Jesús oramos para que tú le añadas bendición a tu palabra. Padre, oramos por nuestros hermanos que están enfermos o con dolencias. Sé propicio en la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El trato y sus propósitos. Dan ganas de hablar de muchas cosas que ya hemos aprendido, porque siempre hay algo más en lo que leemos, aunque sea una cita muy común, muy conocida. Es increíble estudiarlo a la luz de el ser humano en sus 3 niveles: espíritu, alma y cuerpo, y cómo Dios
Para tratar, trata con el cuerpo, para tratar con el alma, para tratar con el espíritu. Y ahí está representado el ser del hombre en estas tres personas que están, a lo que acabo de decir, se exponen como el ser tripartito, y como Dios en su infinita misericordia hace su obra en la vida del hombre. Es lamentable cuando no entendemos, y no entendemos sencillamente porque tenemos una gran oposición, y esta gran oposición no es solamente Satanás, no solamente es el sistema en el cual estamos sometidos, el sistema de este mundo, donde el que gobierna es el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo. No solamente porque ha cegado el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz de Cristo, para que la palabra no los ilumine y no los cambie y no se salven. Todo eso lo dice el apóstol Pablo y también el Señor Jesús en los evangelios. Cuesta para los israelitas en el tiempo del Señor Jesús, o para los judíos, costaba entender algunas cosas porque para ellos no eran comprensibles, por el hecho de que hoy nosotros como iglesia, entidad que en los tiempos del Señor Jesús no existía, porque no había nacido todavía, porque no había salido, tenía que morir el Señor Jesús para que la iglesia naciera. Entonces, antes del Señor Jesús, cuando Él estuvo con vida, nadie era iglesia, no podía ser iglesia, tenía que morir Él, porque al morir Él, salía de Él la iglesia. Como figura en el antiguo pacto, vemos que Dios tiene que dormir a Adán para poder sacar a Eva. Y así es como sucede en el nuevo pacto. Por eso, antes de la muerte del Señor Jesús, nadie podía ser parte de la iglesia. Él tenía que morir primeramente. Y estos tratos son incomprensibles por el hecho, como le decía, y retomo la idea que corté hace un momento para explicar lo de Adán y Eva, es de que nuestra naturaleza caída, ese es el problema. No es Satanás, no es el sistema, somos nosotros. Nosotros somos el problema. Y esto mismo pasa con el caminar del cristiano, el caminar del creyente, el caminar del nacido de nuevo. Cuando digo el caminar del cristiano, hablo del verdadero creyente, o del que ha nacido de nuevo. A ese me refiero como cristiano. No cristiano el que dice ser cristiano, o porque es cristiano sencillamente porque se congrega. Ese no es ser cristiano, es haber nacido de nuevo. Entonces, la mayor oposición que tenemos es nuestro propio ser. Eso pasa en el caminar y pasa también cuando nosotros estamos siendo tratados. Nos cuesta comprender el porqué del trato por nuestra naturaleza caída. Y también lo desconocemos, no lo comprendemos, porque queremos fruto después de ese trato, o el trato nos llevará a que demos fruto. Hasta que damos fruto es que nosotros podemos comprender, pero mientras nosotros no demos ese fruto, no lo vamos a comprender. Y el ejemplo está aquí bien claro. Está en María, está especialmente en Marta, digo especialmente en relación a ellas dos, que son las que quedaron con vida y que también fueron tratadas. Pero todavía queda más claro en la vida de Lázaro, que tuvo un cambio radical en su vida. Él pasó a ser una nueva criatura. Pero pasó a ser una nueva criatura hasta que murió. Y cuando despertó, ahí es donde inicia esa nueva criatura, donde inicia esa nueva vida. Antes de morir, Lázaro era otro. También Marta y María
no murieron, pero fueron tratadas. Y al ser tratadas, cuando terminó el trato, ellas entraron en otra dimensión. Y qué bendición es que no tengamos que morir para poder entrar a otra dimensión. Y qué duro es que muchos tenemos que morir para poder tener una nueva vida. Y es necesario ser tratados. Es duro. Les habla alguien que ha sido tratado de muchas maneras. Y puedo estar consciente, y es por eso que nunca me he burlado cuando alguien se me acerca y me consulta, cuando alguien se me acerca y me expresa o me expone. Nunca me he burlado porque cuando uno ha pasado por los tratos, uno puede sentir lo que el hermano o la hermana sienten o lo que está pasando. Entonces, tomamos muy en serio lo que ellos expresan y nos lleva a poderlos entender, porque nosotros, aunque no seamos perfectos, ya hemos pasado por esa situación. Y vamos a seguir pasando, lo más seguro. Esto no se acaba. Pero como ya pasamos algunas cosas, podemos nosotros comprenderlos. Es por eso que nosotros somos los llamados a tener cordura con los jóvenes, porque ya fuimos jóvenes. O sea, una persona adulta que no considere a un joven es una persona inmadura, es una persona que sigue siendo joven aunque tenga 50 años. Pero una persona que ha madurado, uno comprende, uno entiende al joven. Y cuando no es así, se puede notar que nosotros no hemos crecido, no hemos sufrido, no hemos pasado por situaciones difíciles. Entonces, el trato tiene un propósito. Aquí vemos una cosa bien tremenda, porque se habla del amor. Y también ellas sabían que el Señor amaba a Lázaro. Pero si Dios ama a Lázaro, ¿por qué lo abandona? Pero si Dios ama a Lázaro, ¿por qué no viene pronto? Pero si Dios ama a Lázaro, esto es el Señor Jesús, pero si Dios ama a Lázaro, ¿por qué lo dejó morir? ¿Será que es compatible el amor y el sufrimiento? Porque usted puede amar tremendamente a sus hijos, pero eso no les quita la corrección. Eso no les quita la disciplina. Eso no les quita el castigo. Si usted lo ama, lo tiene que castigar. Si usted lo ama, le tiene que prohibir. Si usted le ama, lo tiene que dejar aguantar hambre. ¿Y por qué lo deja aguantar hambre? Porque lo amo. ¿Y por qué lo castiga? Porque lo amo. Si no lo amara, no lo hiciera. Entonces, es bien tremendo porque ellas sabían que el Señor amaba a su hermano, pero también sabían que el Señor las amaba a ellas. Tremendo, ¿verdad? ¿Y quién es el que estaba siendo tratado? Nosotros decimos Lázaro, no, los tres. O sea que Dios no hace acepción de personas. La diferencia es que aquel enfermó y ellas no. Pero ¿cuántos preferirían estar enfermos y no debe de hacerlo? Porque usted no puede ceder ese derecho. ¿Cuántos preferirían estar enfermos? ¿O cuántos preferirían mejor haber muerto ellos? ¿Y qué es lo que los lleva a pensar eso? O a querer eso, o a desear eso. El amor. Entonces, es entendible y creíble que el Señor Jesús amaba a Lázaro, ¿verdad? Aunque no llegó. Se entiende que el Señor amaba a Marta y a María, pero no le salvó a sus hermanos, a su hermano. Ahora quiero preguntarle a usted, ¿y el Señor a usted lo ama? Es que creo que me entendió por el contexto, ¿verdad? A pesar de que el Señor no le ha ayudado.
A pesar de que el Señor no le ha sanado, a pesar de que el Señor no le ha resuelto, a pesar de que el Señor no le ha provisto, a pesar de que el Señor no le ha abierto una puerta, a pesar de que lo asaltaron, a pesar de que lo ultrajaron, a pesar de que lo humillaron, a pesar de que lo despreciaron. Usted cree que el Señor la ama. Y usted cree que el Señor lo ama. A pesar de. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Difícil y a la vez es maravillosa la vida cristiana. Hay que estar muy atento. Se requiere de mucha sabiduría, se requiere de mucho entendimiento. Porque cuando recuerdo este versículo, es 11:13 de Hebreos, carta a los Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Qué difícil. Y ellos amaban al Señor y murieron sin recibir lo prometido. Y lo dejaron de amar. Y renunciaron a su fe. Y esta misma carta, el apóstol que la escribió dice que ellos tuvieron suficiente tiempo para regresar. ¿Usted tiene suficiente tiempo para regresar? ¿Quiere regresar de donde Dios la sacó? No. A pesar de que Él no le oye. Según usted. Porque ellas no sabían que cuando Lázaro murió, el Señor le dijo a sus discípulos, vamos a despertarlo. Y yo le quiero preguntar, ¿y lo despertó? Pero no llegó en el tiempo que Lázaro tal vez deseaba. Pero no lo hizo en el tiempo que María y Marta lo llamaron. Ahora, ¿quién sabe lo mejor, usted o Dios? ¿Cuál es el mejor tiempo, el suyo o el de él? Y entonces, ¿cuál es el conflicto, pues? ¿Sabe qué decían en mi niñez? No, de eso no hables, ese es otro pisto, le decían a uno. ¿No, nunca oyó esa palabra usted? No, ese es otro pisto. Cuando uno quería escabullirse para despistar, ¿verdad? Y cambiar la plática para que no me castiguen. Entonces los papás rapidito lo ponían, no, ese es otro pisto. Pues sí, volvamos al caso. No le dábamos dulce con el dedo. Ni tampoco a Dios le vamos a dar dulce con el dedo. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, le guste o no le guste, quiera o no quiera. El Señor lo va a hacer. No porque Él es caprichoso, sino porque es lo mejor para nosotros. Y después se lo vamos a agradecer. Amén. Entonces la Escritura narra que Marta y María enviaron a buscar a Jesús cuando su hermano cayó gravemente enfermo. Pero Jesús no llegó a tiempo para ayudarlas ni para salvar a su hermano. Qué frustrante, ¿verdad? No llegó a tiempo ni para ayudarla ni para salvar a su hermano. Cuando finalmente, mire lo que narra la Escritura, cuando finalmente el Señor Jesús se presentó, qué casualidad, ¿verdad? Qué armonía tenían, qué comunicación tenían, qué amistad tenían, qué pláticas tenían, cómo se externaban, que las dos, independientemente de la actitud que mostraron, las dos dijeron exactamente las mismas palabras, como que se habían puesto de acuerdo en qué es lo que le iban a decir al Señor cuando Él llegara. ¿Y hoy para qué? Qué complot, ¿verdad? No somos así nosotros. Algunos somos muy atrevidos, se lo decimos al Señor, otros se lo decimos al pastor. Una semana pasa enfermo y usted ni cuenta se dio. Y si el Señor la quería tener solita, ¿yo qué culpa tengo?
Yo no tengo culpa que se porte tan mal. O que tenga una almota tan deforme. O sea, tan mala con su marido. El Señor sabe. Fíjese que es bien difícil entender que la obra del servidor es hacer únicamente lo que su amo le ordena. Hasta ahí se llega. Lo que el Señor quiere que se haga, eso se hace. Porque aun cuando nosotros hemos impuesto las manos sin la autorización de Dios, nos ha ido mal. Y lo entienda o no lo entienda el creyente, no debe ser un problema para los que le servimos al Señor. Entonces ellas dijeron, sí, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Las dos dijeron exactamente las mismas palabras. Si hubieras estado aquí. Primero dicen, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Imagínense qué tremenda. Entonces estas hermanas tenían suficiente fe como para creer que si Jesús hubiera ido, habría sanado a su hermano. Ellas tenían fe. Increíble, ellas tenían fe. Pero si tenían fe, ¿por qué no llegó? Pero si tenían fe, ¿por qué no les ayudó? Pero si tenían fe, ¿por qué dejó que se muriera? ¿Y cuántos nos jactamos de que somos de fe? Pero las cosas no pasan como nosotros queremos. Significa que yo puedo tener fe, orar en el tiempo que debo de orar y no pasar nada. ¿Y por qué eso me tiene que traer un conflicto a mí? ¿Y cuántos de los que estamos hoy, esta mañana, nos hemos hundido por querer evaluar esta situación? Primeramente al Señor. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Señor, yo tengo fe, pero no pasó nada. Señor, te mandé a llamar y no viniste. Te mandé a llamar cuando tenía vida y no viniste. ¿Y cuántos nos hemos hundido? Porque Dios no dio respuesta o porque Dios no hizo lo que nosotros queríamos. ¿Cuántos nos estamos muriendo porque el Señor no hace lo que nosotros queremos? Tenemos que experimentar un dolor tan espantoso como el que sufrió María y Marta, aunque después se pone Marta y María, pero al principio dice María y Marta. ¿O cuántos tenemos que llegar a una angustia o agonía terrible como la que tuvo que haber pasado Lázaro? Porque morir no debe de ser fácil, no por lo que se siente, sino por lo que se deja. Y qué espantoso es que hasta en el momento que uno se está muriendo, se da cuenta de que todo lo ha hecho torcido. Pero antes de estar en esa agonía, todo lo vemos bien derecho. Y tienen que llevarnos a la agonía de la muerte para darnos cuenta de que no hicimos nada, de que hemos hecho malas cosas, de que tenemos que corregir las cosas, que tenemos que expresar algunas otras. Que tenemos una cuenta allá en Suiza y que nadie sabe. ¿Y a quién le va a quedar? Todo en el momento de la muerte, todo se viene. Pero hasta ahí y solo ahí nos damos cuenta de que todo lo hemos hecho mal. De que es necesario, como necesidad lo estoy diciendo, que es necesario ponernos a cuenta, que es necesario dar indicaciones, que es necesario decir cómo deben de hacerse las cosas. Manda para que mis hermanos no vengan a este lugar. Hasta ahí. Antes no. Entonces,
Estas hermanas tenían suficiente fe. Entienda, no es que porque tiene fe las cosas se van a hacer como usted quiere o dice. Porque usted no tiene la última palabra. No es usted quien tiene la última palabra. Si usted tuviera la última palabra, su vida fuera más desgraciada. Porque haría más locuras que las que ya hicimos. Y tuve que decir hicimos para que no crea que estoy fuera de esto. Por eso usted y yo no tenemos la última palabra. Por eso el Señor no dejó la salvación, no en un humano, ni siquiera en un ángel. Y no lo entendieron los del antiguo pacto. Nosotros hoy lo entendemos. Yo salvaré, yo os salvaré. Él está, yo voy a salvarlo. O sea, yo voy a ir personalmente a salvarlos. No pudo delegar esto en un ser creado. Pero parecía que Jesús les había defraudado. No la levante. ¿Cuántos nos sentimos defraudados? Porque Dios permitió, porque Dios no hizo, porque Dios no dio, porque Dios permitió, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos nos sentimos defraudados? Después, con lágrimas, le va a tener que decir al Señor, perdóname, Señor. Fui una fatua para abrir mi boca como lo hizo Marta. Y en algún grado, no mucho, María se escapó. Por lo menos con su actitud la libró. Pero Marta, insatisfecha, molesta. ¿Y hoy para qué vienes? ¿Y para qué vas a ser cristiano ya? Ese era el problema. Que eras cristiana, que eras cristiano por esto y por esto. Y eso no sirve. Entonces vemos que la situación aquí, Lázaro estaba enfermo. María y Marta acudieron de inmediato al Señor. ¿A quién? Al Señor Jesús. Con la esperanza de que viniera pronto y sanara a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. Sabiendo que Jesús amaba a esta familia, amaba a este trío, era de esperarse que el Señor saliera inmediatamente. Qué tremendo. Mire, en poquito, en mínimo. Yo sé que es que le digan a uno, ay hermano, lástima, usted no pudo venir. Pero no es no pudo venir, es un reclamo sin el pudo. Es que usted no vino, esa es la verdad. Y uno por dentro dice, pues yo no soy Dios. Si usted supiera que soy más necesitado que usted, no me dijera lo que me está diciendo. La oveja le puede decir lo que quiera a su pastor, porque es torpe. Pero el pastor en relación valga la redundancia, a esa relación con la oveja, no le puede decir lo que la oveja tiene el valor de decirle a él. Entonces los pastores lo que tenemos que hacer es callarnos y dejar que la torpe hable. Y nosotros no le podemos decir a la oveja, sí, pero usted ni se congrega, usted ni diezma, usted ni sirve. Uno no se lo dice. Sí, hermana, amén, sí, es que mire, no pude. No hay que decir uno porque uno no tiene excusa. Sencillamente pudiéramos ser así groseros, decirle, y si el Señor no me puso en mi corazón venir, ¿qué quiere que haga? Pues, que es lo mínimo, no digamos lo más. Dios está tratando con usted. Usted es una insensata. Hablo de la oveja, no hablo de usted, hermano, mi hermana. Usted es una insensata, usted es una metida, usted es una chambrosa, usted es una loca.
Mire todo lo que un pastor le podría decir a alguien, solamente por decirle, ponerle en su puesto. Como decía la abuela, parátela en 30, hijo. Así nos podría decir el Señor muchas cosas a nosotros. Pero Él calla, Él guarda silencio por amor. Entonces Él tuvo que haber ido rápido para Betania a hacer lo que pudiera para librarlas. Betania, bien tremendo, a Betania. ¿Y qué es Betania? Casa de dátiles o de higos. ¿Y el higo de qué es figura? ¿Y el dátil de qué es figura? El dátil es un fruto comestible que da la palmera. ¿Y qué es la palmera? ¿Qué representa la palmera? Entonces era una casa de dátiles, una casa de frutos, una familia de frutos. Pero estos frutos no se pueden dar si primeramente no se trata, si primeramente no se crece, si primeramente no se desarrolla, si primeramente no se sobrevive en el desierto, si primeramente no se busca el agua profundamente donde se encuentra. Y eso es lo que hace la palmera para poder después dar dátiles. ¿Y cuántas palmeras habemos? ¿O usted cree que solo se siembra la palmera y salen los dátiles? Es un proceso largo. La palmera puede sobrevivir en el desierto. ¿A usted no lo ha matado el desierto? Es una palmera. Y si es una palmera, va a dar frutos comestibles. Betania, casa de dátiles o casa de higos. Y el higo es una figura de la medicina, de los medios que Dios usa, y lo hizo con Ezequías, cuando le pedía al Señor ser sanado, y fue sanado con higos por palabra de Jehová. Casa de higos, casa de dátiles. Y le hablaría de muchas cosas, pero no es el momento para hablar de la palmera. Tenía que llegar a Betania a hacer lo que pudiera para librarlas de la ansiedad y la aflicción. ¿Librarlas de qué? ¿Cómo estaban ellas? Ansiosas y afligidas. Ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Deseo vehemente. Cuando usted está desesperado por algo, que es como, por ejemplo, como esa sed espantosa, no de cualquier agua, sino del agua del pozo de Belén. Como cuando usted no quiere agua natural, sino que tiene un deseo vehemente, un deseo fuerte de tomar agua de coco. Y no se lo va a quitar nada si no es agua de coco. Ansiedad. ¿Cuánto estamos ansiosos? De la aflicción. ¿Y qué hace la aflicción? Causa molestia, sufrimientos de tristeza, angustia. Eso es lo que causa la aflicción. Mire qué tremendo. Un deseo vehemente y aflicción. Hoy usted ya sabe lo que significan las dos cosas. Ahora, ¿por qué tenemos ansiedad y aflicción? Es lo primero que hemos de preguntarnos. ¿Por qué tenemos ansiedad y aflicción? Segundo, ¿por qué somos sometidos a la ansiedad y a la aflicción? ¿Por qué somos sometidos? ¿Por qué después de esto, o sea, después que el Señor obró, por qué María y Marta fueron diferentes? Y más aún, ¿por qué Lázaro fue diferente? Significa que después de esto ya no había ansiedad y ya no había aflicción. Entonces, ¿qué es lo que motiva la ansiedad y la aflicción? La falta de trato. Y el trato es porque hay deformidad en nosotros.
¿Qué es lo que hace en nosotros la ansiedad y la aflicción después de que la hemos pasado? ¿Qué es lo que hace la ansiedad y la aflicción después de que la hemos pasado? ¿Cómo somos antes de estar ansiosos y afligidos? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a estar ansiosos y afligidos? ¿Qué es lo que nosotros sentimos cuando estamos ansiosos y afligidos? ¿Y qué es nuestra vida cuando la ansiedad y la aflicción han pasado? El trato ha terminado. Y qué tremendo que solo el trato puede hacer esa corrección. Sin embargo, vemos que Jesús nos responde de manera en que las dos esperaban. Mire qué lo que genera cuando las cosas no son como nosotros queremos. Por eso la actitud de Marta, molesta, insatisfecha, grosera, petulante. ¿Qué espera usted que el Señor haga? Piense por un momento, ¿qué es lo que usted espera que el Señor haga? ¿Por qué está así? Retomando las palabras de la ansiedad y la aflicción. ¿Por qué está así? ¿Qué aprenderá? ¿Qué madurará de esa necesidad agobiante? De esa situación espeluznante. Y qué tremendo, porque el Señor lo sabe todo. Y qué bueno que lo sabe todo. Por eso, hermano, madure en esto. Usted no depende de su pastor visible. Él lo guía, le enseña, etcétera. Pero usted depende de Dios. Su pastor visible solo es un criado que hace lo que se le manda. Es humano y es limitado. No lo sabe todo, no lo sabe nada. No sabe nada. El Señor lo sabe todo. Lo escudriña todo, lo pesa todo. Él sabe qué hacer y qué no hacer. Él sabe por qué estamos así y cuál es la medicina. Él sabe el tratamiento que usted y yo necesitamos. En lugar de salir de una vez para Betania, en el momento que recibió la información, dice la Escritura que se quedó 2 días más. Si un minuto es horrible, imagínese 2 días más. Entonces, un principio importante en la vida es que el amor permite el dolor. Se lo dije al principio. Yo me anticipé a este punto y se lo dije bien claramente. No queremos que sea así. Queremos creer que si Dios verdaderamente nos ama, no permitirá que nada doloroso invada nuestras vidas. Pura imaginación, ¿verdad? ¿Se ha fijado? A mí me ha pasado, pues, cuando casi todo lo que le comparto es porque ya lo viví. Lo estoy viviendo o lo voy a vivir, lo más seguro. O si usted tiene un problema bien difícil, usted se acuesta y no puede dormir, y entre dormido y despierto no está bien dormido, está medio así consciente y que está ahí, que se va y no se va. Y usted en su imaginación, usted resuelve rapidito, no, voy a hacer esto, voy a hablar con fulano, fulano le habla a fulano, ya lo resolví todo. En la mañana siguiente, comienzo por lo que dije que iba a hacer y lo hago y no está. No me contesta, no se acuerda de mí. Pero nosotros en la noche lo resolvimos todo. Pura imaginación. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana, pura imaginación, estamos resolviendo las cosas? No, no se resuelven con la imaginación. Solo el Señor lo puede resolver. Amén. Entonces, queremos creer que si Dios verdaderamente nos ama, no permitirá que nada doloroso invada nuestras vidas. Pero eso no es el caso. El amor de Dios no nos garantiza un refugio. Repito, el amor de Dios no nos garantiza un refugio. Es posible que tengamos que pasar por ese pedacito terrible. Es posible que vamos a llorar fuertemente, amargamente.
Porque a Pedro lo libró, pero no lo libró del momento. Espero que comprenda lo que dije. Entonces, no nos garantiza un refugio contra las experiencias difíciles que son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Estos son los ejemplos. Era necesario que Marta, que María y que Lázaro pasaran por experiencias difíciles para su crecimiento espiritual. No digamos Lázaro. Lázaro se llevó la mayor parte. Y qué casualidad que Lázaro significa Dios ha socorrido. ¿Verdad, hermano Lázaro? No, tal vez hoy no, mañana va a ser Lázaro. Usted va a decir, me llamo Lázaro, ¿por qué? Dios me socorrió. Eso significa. El amor y el rechazo, el amor y el retraso son compatibles. El amor y el retraso son compatibles. Si Jesús se hubiera apresurado a ir a Betania tan pronto como recibió la noticia de la enfermedad de Lázaro, María y Marta no se habrían quedado suspendidas entre la esperanza y el temor. ¿Y qué obra más preciosa la que hizo esto? La esperanza de que aquel que podía ayudar a su hermano llegara a tiempo. Esa era la esperanza. Y el temor de que podía llegar demasiado tarde. Mire qué batalla, mire qué lucha estaba ahí entre la esperanza y el temor. La esperanza de que nos ama. El temor de, ¿y si no viene? Pero quiero decirle algo, eso está siendo un milagro invisible. Esa lucha, esa batalla, está siendo un milagro. Nos está haciendo crecer como la palmera. Nos está haciendo profundizar como la palmera buscando el agua. Y no descansan las raíces sino hasta que la encuentra. Porque si no la encuentra, se muere. Por eso pregunté, ¿hay palmeras aquí? Porque si usted deja de buscar, no es palmera, se muere. La palmera no deja de buscar el agua, descansa hasta que la encuentra. Se habrían ahorrado la angustia de ver a Lázaro hundirse en la muerte. Habrían evitado la agonía de aquellos últimos momentos antes de cerrar los ojos de Lázaro y preparar su cuerpo para enterrarlo. Hubieran impedido la desolación. ¿Desolación de qué? En el ser. ¿Y qué es desolación? Derribar, destruir, arruinar. Esa es desolación. Hay que dejar desolado, hay que arruinar, hay que derribar, hay que destruir. ¿Y qué es lo que tiene que Dios derribar de nosotros? Y eso lo derriba en la lucha, en la batalla que está entre la esperanza y el temor. Por eso, hermano, por eso después del trato, oiga, otra palabra de nuestro tiempo, ¿verdad? Venimos bien sedita. Ay, hermano, yo quiero servir. Y en 20 años no puedo servir. No, hoy sí quiero servir. Viene sedita. O sea que sintió casi el olor a hijillo. Vio a los enterradores. Quiero servir, viene sedita. Entonces, hubieran impedido la desolación de la aflicción. Pero Jesús no llegó. Cuando Dios trata, no llega, no hace. Por lo menos como nosotros queramos. Entonces, él sabía que era hora de que María y Marta, así como sus discípulos, aprendieran que no podían aprender si él intervenía demasiado pronto. Qué lindo, él iba a intervenir, pero no demasiado pronto.
Él iba a intervenir, pero en su tiempo, no en el nuestro, porque nosotros ya queremos, estamos acostumbrados a mandar. ¿Ok? Así dice una niña, la sobrina del hermano Leo, Donado. Cuando pide algo, quiero que vayas conmigo a tal parte. ¿Ok? Y tiene 4 años. ¿Cómo será de 15? Así somos nosotros, pero es una niña. ¿Ok? ¿Qué es ok? ¿Qué es está bien? ¿Por qué lo digo? Pues, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el pastor? Hablando de Él. ¿Usted o Él? ¿Quién es oveja? Entonces, Él sabía que era hora de que todos ellos aprendieran una lección. ¿Qué milagros hace en el Señor o qué milagros hacen nuestros corazones cuando Él no actúa cuando nosotros queremos que actúe pronto? Si nosotros empieza el problema y queremos que ya el Señor intervenga, y el problema lo ha permitido para que aprendamos, para que corrijamos, para que dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión, para demostrarnos que no son nuestras capacidades ni nuestras habilidades, que no es el ahorro el que tenemos el que debemos de confiar, y nos va a demostrar que el ahorro no sirve para nada cuando Él trata. Qué tremendo cuando una persona tiene ahorro y les congelan por una ley, por lo que sea, y por más que llore y se ponga y haga berrinches y haga manifestaciones, no le dan el dinero. Congelado es congelado, pero necesito pagar, se le puede morir su mamá y no se lo van a dar porque es una ley. Entonces Dios tiene que llevarnos a situaciones tan difíciles para demostrarnos que no está en nosotros, ni en lo que tenemos, ni en los demás la solución, sino en Él. Y Él tiene la solución para corregir nuestra deformidad, nuestra estupidez o nuestra insensatez. Estoy sordo. Entonces Juan 11 nos dice cómo Jesús tenía el control completo. Ya terminé. Esta porción que hemos leído nos muestra, Juan, cómo Jesús, el Señor, tenía el control completo. Importante, nos muestra que Él sabía lo que estaba haciendo, sabía que el crecimiento espiritual de María y Marta, al igual de que sus discípulos que viajaban con Él, dependían del momento adecuado. El Señor sabe cuál es el momento adecuado en el cual nosotros vamos a aprender. Nosotros no, nosotros lo queremos resolver ya. Y es por eso que arruinamos a nuestros hijos. Porque si cumple año en marzo, hoy en febrero le queremos dar el regalo. Le puse un ejemplo trivial, sin mucho significado, valor o algo. Cumple el otro mes, ya le queremos dar el regalo. Así somos nosotros. No se ha graduado, ya le queremos dar el carro. Y no esperamos el momento adecuado. El Señor es muy diferente. ¿Cómo sabemos esto? Que llegó en el momento adecuado. Versículo 7 de Juan. Juan, capítulo 11, y versículo número 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos. Pero aquí ya Juan ya había muerto, Lázaro ya había muerto. Cualquier día va, ¿y hoy para qué?
Qué tremendo. En lo humano, cuando llegamos tarde, qué feo es, ¿verdad? Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. O sea, ya había muerto. El momento adecuado, ¿cuál era el momento adecuado? Que él muriera. ¿Por qué? Porque la muerte de Lázaro hizo la obra completa primeramente en él. ¿Qué completó la obra en Lázaro? Su muerte. ¿Qué completó la obra en María y en Marta? La muerte de su hermano Lázaro. ¿Comprende? La hora adecuada. Si hubieran venido antes, no me hubieran metido preso. Pero después que salimos de la cárcel, salimos nuevos. Porque nos dimos cuenta que es estar privado de libertad. Y con eso lo dije todo, privado de libertad. El momento adecuado, se murió. El momento adecuado, no vino, ya no lo necesitamos. Mire qué tremendo. Ya no necesito, ya se murió. Me pongo en el caso de María y Marta. Ya no lo necesitamos, ya se murió, ya lo enterramos, tiene 4 días ya. Ya no necesitamos. Mire cómo somos de insensatos. Mire cómo somos de torpes. Y si usted es Marta o María o las dos, y si el Señor le dijera, ¿qué pasó? Se murió. Ah, no te preocupes, ya te lo voy a dar de nuevo. Tráigalo a su vida. ¿Qué es lo que usted puede perder que Dios se lo puede dar y hasta mejorado? Porque en el caso de ellas, Lázaro salió mejor. De ahí en adelante él comenzó a actuar como hombre, como cabeza. Cambió Lázaro. Entonces, el Señor llega en el momento adecuado. Y si es adecuado llegar después de la pérdida, es el momento adecuado. Y si es adecuado después de la muerte, llegará después de la muerte. Y esto solamente los cristianos lo podemos entender. Jesús sabía, hablando en el tiempo de Dios, si Lázaro no hubiera muerto, María y Marta nunca lo hubieran conocido como la resurrección y la vida. A Lázaro, si no lo deja morir, no se convierte y no llega a ser su discípulo. David no hubiera conocido a Dios como su roca y fortaleza si no hubiera sido perseguido por Saúl en las montañas de En-Gadi. Los israelitas nunca hubieran conocido a Dios como su libertador si no hubieran estado esclavos en Egipto. José no hubiera sido quien llegó a ser si no es tratado así por sus propios hermanos. Y de seguro debió haber clamado al Señor, quien debió, José, haber creído que el Señor no le oyó.
Y como el Señor no le oyó, tampoco el Señor no le ayudó. Y cuando ya José estaba encumbrado, ¿qué podía decir? ¿Y qué pudo decir después David de su Dios? ¿Qué va a decir usted después? Como Asaf, tan torpe era yo como una bestia. Así dijo Asaf. Búsquelo en el Salmo 73, que nunca lo ha leído, tal vez esta vez lo lee. ¿Qué va a decir usted el día de mañana? Amén. Entonces, deleítese o deleitémonos en lo que Dios está permitiendo. Esperemos el tiempo adecuado. Padre, gracias. Porque si Jacob no es descoyuntado, no hubiera llegado a depender de ti y ser bendecido, Señor. Nuestras experiencias dolorosas pueden revelarnos a Dios de nuevas maneras y permiten que sus propósitos se cumplan en nosotros. Jesús sabía precisamente lo que estaba haciendo. María, por muy espiritual, no lo comprendía. Marta, peor, afanada, no lo podía comprender. Lázaro albergaba de seguro la esperanza de que por sus hermanas Jesús iba a llegar a tiempo de que muriera. Pero no llegó. ¿Te sientes solo? ¿No sientes la ayuda del Señor? ¿Crees que Dios no te oye? De seguro Dios llegará tarde para ti o para usted. Pero Él actuará en el tiempo adecuado porque quiere que ese trato dé un fruto. Por eso el trato tiene un propósito en nuestra vida. Espere. Como David esperó en las montañas siendo perseguido por Saúl para matarlo. José fue maltratado por sus hermanos sin recibir el auxilio de Dios. No recibió el auxilio de Dios tampoco en la casa de su amo donde fue vendido. Fue acusado y señalado culpable de intento de violación. Y Dios no lo libró. Pero era necesario porque pudiera llegar a la cárcel. Y estando en la cárcel hizo tantos beneficios y favores que no se acordaron de él. Pero llegó el momento adecuado de Dios. Entonces el copero le contó a Faraón cómo José le había revelado su futuro y cómo había revelado la muerte del panadero. Entonces, en el tiempo adecuado, Faraón mandó a llamar a José. En el momento adecuado, Dios descoyuntó a Jacob. Y jamás fue más bendecido Jacob, sino a partir de su herida en el muslo. Por eso, hermano, sométase a la voluntad absoluta de Dios. Y dígale: Señor, ya no quiero más permisibilidad en mi vida. Hazlo tú, haz lo que tú quieras. Sometámonos, hermano. Suficiente daño hemos hecho ya.
Demasiadas cosas hemos arruinado ya. Hemos sido tercos como Lázaro. Hemos sido llenos de afán como Marta. La única persona que valía de ellos tres era María. Pero hasta ella fue tratada porque era necesario. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Y cuando angustiado estoy y me invade